Nacido el 20 de octubre de 1918 en Alemania, Rudolf Gustav Wernicke se destacó en las comunidades científicas y matemáticas, ganándose un considerable reconocimiento entre ellos. A lo largo de su carrera conoció al matemático e informático, Alan Turing. Ambos compartían un compañerismo e intelecto entre ellos, de los cuales realizaron varios escritos ganándose fama por sus contribuciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Wernicke pasó una historia muy turbia. Se tiene la creencia que Wernicke trabajó para el partido nazi en la división científica para nuevo armamento. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética querían obtener las mejores mentes brillantes del partido nazi. Así que en 1945, la Oficina de Servicios Estratégicos puso en marcha la operación conocida como Paperclip. Wernicke no estaba en la lista, por lo que no fue llevado a Estados Unidos durante la operación. La Oficina de Servicios Estratégicos llevó a los científicos alemanes a unas instalaciones en el estado de Colorado. En 1949 Wernicke emigró a los Estados Unidos con una visa otorgada por el Departamento de Estado. Las décadas posteriores, Wernicke estuvo trabajando en investigaciones gubernamentales para los Estados Unidos. Tiempo después decide retirarse en Nuevo México, donde se dedicó a la fotografía de paisajes. Wernicke es reclutado por la Oficina de Servicios Estratégicos para trabajar en el desarrollo de cohetes para competir en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Wernicke fue llevado al estado de Colorado en las instalaciones conocidas como Mound Massive. En algún momento Wernicke vuelve a reunirse con su viejo compañero Alan Turing. Los dos ahora comparten una visión de crear una máquina capaz de ser controlada por la mente humana. Los dos fundaron la corporación Murkoff y rápidamente llamó la atención de varios grupos del Estado. Durante ese tiempo, la CIA llevaba a cabo su proyecto del MK-Ultra en alto secreto. La corporación Murkoff fue comprada por los altos funcionarios e inversionistas del Estado. Entre alguna de estas organizaciones, se presume que trabajaban para el proyecto MK-Ultra. Y utilizaban a la corporación Murkoff como tapadera para realizar sádicos experimentos en la mente humana. Wernicke y Turing pasaron a formar parte de la división de científicos en su propia corporación. El primer intento de control mental que la corporación Murkoff realizó fue el proyecto de las torres de radio. Las torres de radio fueron construidas en una zona inhabitada en el norte de Arizona, con el fin de crear un entorno aislado para probar sus experimentos de control mental. El objetivo principal del proyecto es que estas ondas de radio provoquen en la mente alucinaciones. El contacto temporal con estas ondas provoca un efecto mínimo, con pequeños efectos secundarios como recuerdos de algún evento importante o trágico. Pero si la persona se expone por mucho más tiempo, el efecto será mucho más dañino para el cerebro. El efecto a largo plazo provoca un deterioro en la psique del sujeto, sumergiéndolo en sus propias alucinaciones y recuerdos trágicos, volviéndolo completamente loco y propenso a ser manipulado sin resistirse. Las torres de radio pueden emitir grandes destellos de luz por toda la zona, acompañado de un gran estruendo producido por las ondas. Se especula que las ondas de radio transmiten mensajes ocultos para cada individuo. Es decir, la persona que es afectada por las ondas, despierta en él sus más oscuros secretos, como deseos o culpas. Además, estas ondas pueden ser captadas por las señales de los radios normales. Por otro lado, Rudolf Wernicke y Alan Turing comenzaron los planes en crear un androide compuesto de nanomáquinas, usando la mente como fuente de poder. Basado en una leyenda alemana, se inicia el proyecto Walrider. En 1966, Sullivan Knott trabajó como vendedor de zapatos en Albuquerque, Nuevo México. Sullivan pasaba por serios problemas financieros, a tal punto de perder todas sus pertenencias al no poder pagar.
Al borde de la desesperación, Sullivan recurrió a una emisora evangélica buscando consuelo. Mientras la noche seguía su curso, la voz de aquel predicador solo se centraba en los males de la fornicación extramatrimonial. Ningunas de estas palabras lograban hacer que Sullivan encontrase el consuelo que buscaba. Las torres de radio comenzaron a funcionar, emitiendo las microondas por los alrededores. Inesperadamente la señal llegó a la radio evangélica, y en ese mismo momento, Sullivan se percata de una extraña estática que emitía la radio. Las ondas afectaron a Sullivan, haciéndolo creer que podía escuchar la voz de Dios. La alucinación provocada por las ondas comenzó a tomar efecto en la mente de Sullivan, pues él escuchaba que la voz de Dios le comentaba su insatisfacción con el mundo, y las iglesias que envenenaban su nombre. La voz de Dios le dijo a Sullivan que era tiempo de un nuevo y valiente profeta que guiara este mundo. Perdido por las palabras de su propia alucinación, Sullivan salió de la emisora para presenciar una visión de una criatura angelical, en la que profetizaba que Sullivan debía guiar a los elegidos al paraíso donde él los salvaría del fin de los tiempos. Las ondas de radio afectaron a Sullivan de una manera que lo volvieron muy susceptible a la manipulación. Dispuesto a seguir su falsa creencia, Sullivan abandonó sus pertenencias y comenzó a profetizar en las calles de Albuquerque. Su pasión inspiró a varias personas que se sentían solas en el mundo y éstas comenzaron a seguirlo como su nuevo guía. Sullivan nombró a su culto como el Testamento del Nuevo Ezequiel. La Oficina de Servicios Estratégicos dio por terminado sus operaciones con misiles. Mount Massive se convirtió en un asilo para criminales insanos. Durante ese mismo año, 3 científicos fueron asesinados por un paciente desconocido. Las autoridades ordenaron parar todas las actividades del asilo. Contando ahora con una docena de seguidores, Sullivan conoció a Lydia Digan. Siendo también una seguidora, Lydia le ofreció a Sullivan en utilizar su rancho para establecerse. Los demás seguidores donaban sus pertenencias para la nueva iglesia. Las alucinaciones de Sullivan aparecían con frecuencia, y él interpretó esto como mensajes de Dios, de los cuales escribió un libro llamado El Evangelio de Not. Estando establecidos, Sullivan quería que su culto creciera con la crianza, así que animó a varias mujeres a tener hijos, donde él mismo llegaba a participar sexualmente, e incluso asistía a los partos para recibir personalmente a los bebés. Estas prácticas llamaron la atención de la policía de Nuevo México. Con las evidencias de los partos en casa, dieron la autoridad legal para terminar con el culto. Sullivan apenas pudo escapar junto con un grupo de seguidores. El rancho fue clausurado y todas las pertenencias fueron confiscadas por las autoridades. Sullivan presenció que su iglesia estaba a punto de desmoronarse. En busca de ayuda, Sullivan subió desnudo a una montaña para esperar la voz de Dios. Sus alucinaciones le ordenaron sacrificar un ojo para tener una visión verdadera. Sin dudarlo, Sullivan desenfundó su cuchillo y abrió su ojo izquierdo. Las visiones le mostraron un lugar apartado de la civilización en el desierto, donde con certeza veía el futuro de su iglesia. Sullivan llamó a este lugar Temple Gate, que sería la puerta de entrada al testamento del nuevo Ezequiel, donde prepararía a sus seguidores para el fin de los tiempos. Dispuesto a seguir la idea de Temple Gate, Sullivan advirtió a sus seguidores que el camino sería largo y peligroso. Y se verían obligados a tomar decisiones y sacrificios difíciles para la salvación y el paraíso eterno. En el invierno de 1969, el culto viajó en caravana hacia el desierto, dejando atrás el mundo moderno. El culto de Sullivan llegó a una reservación india en el norte de Arizona. Los seguidores comenzaron a construir un pueblo donde sería el nuevo hogar de su iglesia. Lo que nadie sabía, era que la zona donde se estaban estableciendo, forma parte del sitio de pruebas de las torres de radio de la corporación Murkoff. El asilo de Mount Massive es finalmente cerrado.
El director de la CIA, Richard Helms, ordena que todos los archivos del proyecto MK Ultra fueran destruidos. Parte de algunos de estos archivos llegaron al asilo de Mount Massive. En 1975, Temple Gate fue finalmente establecido. La corporación Murkoff aprovechó el culto de Sullivan para seguir experimentando en el control mental. Las torres de radio emitían frecuentemente, afectando a todos en el pueblo con alucinaciones. Sullivan comenzó a crear nuevos evangelios bajo la orden de la voz de Dios, aunque sabemos que estas voces son productos de las alucinaciones creadas por el experimento de Murkoff. En uno de sus evangelios la voz le dijo que el anticristo nacerá de su rebaño. Temeroso y decidido a proteger el paraíso de Temple Gate, Sullivan ordenó a su culto en asesinar a todos los niños, e incluso prohibió el casamiento. Mientras más estuvo expuesto el culto a las torres de radio, los efectos eran más dañinos por la sobreexposición a las ondas. Poco a poco, el culto empezó a caer en la locura. Sometido por la locura, Sullivan ordenó que los hombres fornicaran con las mujeres del pueblo, incluyendo a sus propias hijas, para encontrar y eliminar al anticristo. Los siguientes años, el culto será cada vez más expuesto a las torres, causando que todos pierdan su humanidad. Blake Langerman es un joven que asiste a la escuela secundaria católica de Saint Civil. Allí, tenía amistad con Jessica Gray, y sentía un interés amoroso por su amiga Aline. Un día Jessica y Blake jugaban a las escondidas en la escuela, cuando el padre Luther Mills los encuentra. Luther Mills los cuestiona sobre su estadía fuera de clase, y amenaza a Blake y Jessica en llamar a sus padres. Cuando ordena a Jessica en regresar a clase, ella le pide a Blake que se quede con ella. Luther Mills ordena a Blake en retirarse si no quiere tener problemas. Jessica, por su lado, le ruega en quedarse. Blake abandona a Jessica y se dirige a la salida. Pero en ese momento escucha los gritos de Jessica y sale corriendo para ayudarla. Durante el forcejeo, Jessica cae por las escaleras rompiéndose el cuello. En ese momento llega Blake para presenciar la muerte de su amiga. What don't you know, Jessica? Oh, sorry, What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God, to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. I don't know
what you think you saw. Luther Milch amenazó a Blake para que guardara silencio sobre lo que pasó. Posteriormente, la muerte de Jessica fue cubierta como un suicidio, librando a Luther Milch de su crimen. Blake permaneció en silencio y no dijo la verdadera muerte de su amiga. En los años siguientes, Blake pasó culpa y remordimiento por no haber dicho la verdad. La corporación Murkoff compró la clínica psiquiátrica de Spindletop para veteranos de guerra, como parte de la fundación de caridad de Jeremy Blair. Durante ese tiempo sucedieron una serie de asesinatos, donde algunos de los veteranos habían sido descuartizados. Para evitar alguna relación directa con Murkoff, se envió a 2 miembros especializados para evitar que cualquier información sea filtrada al público, de igual forma limpiar toda evidencia que relacionara a la corporación Murkoff. Paul Marion y Pauline Glick son 2 agentes del Departamento de Mitigación, para minimizar las consecuencias económicas y tener un control de daños. Paul y Pauline investigan estos asesinatos donde a los cuerpos siempre les faltaba la cabeza. Los 2 asisten con el jefe de psiquiatría y le explican lo que ellos han venido a hacer. Pauline le dice al jefe que varias de las víctimas han sido sus pacientes, por lo que necesitan ver las notas de las sesiones de terapia. Los 2 se dirigen a revisar las grabaciones de seguridad, donde el operador de los monitores es apodado Strongfat. Pauline revisa cada una de las últimas grabaciones de las víctimas. Paul Marion ordena una copia del audio de las sesiones, y le dice a su compañera que es tiempo de buscar a las viudas de los veteranos para que guarden silencio. Los 2 regresan al psiquiátrico, encontrando al jefe Claymore descuartizado en el suelo. Pauline sugiere revisar las grabaciones de seguridad para encontrar al asesino, pero todo el lugar fue destruido y el sistema desconectado. Paul Marion deduce que las únicas personas que sabían todo esto eran el Dr. Claymore y Strongfat. Los 2 agentes se dirigen a la casa de Strongfat, donde encuentran las cabezas de las 4 víctimas. Pauline le sugiere a su compañero en dejar de llamarlo por su apodo, y utilizar su verdadero nombre. En ese momento, Chris Walker llega a su casa. Chris, al ver a su peluche en las manos de Paul Marion, se abalanza contra ellos. Pauline logra dispararle al rostro de Chris, volándole gran parte de su mejilla. Pauline logra incapacitar a Chris al impactar contra su auto. Los 2 agentes descansan mientras Paul Marion hace hincapié en que Chris Walker es un empleado de la corporación Murkoff, por lo que tienen que ocuparse de él antes de que llegue la policía. La corporación Murkoff ha seguido el proyecto Walrider desde hace ya varios años. Antes del fallecimiento de Alan Turing, él y su compañero Rudolf Wernicke diseñaron el motor morfogenético, del cual sería la fuente principal de las nanomáquinas. En el año 2009, la corporación Murkoff adquirió las instalaciones de Mount Massive, y fue reabierto nuevamente como asilo. Esto le permitirá a Murkoff en utilizar a los pacientes como sujetos de prueba para el proyecto Walrider. Los laboratorios fueron construidos en el subterráneo del asilo. Antes de ser introducidos al motor morfogenético, los pacientes eran sometidos a una terapia diseñada para inducir la mente a estados extremos. Las repercusiones sobre el sujeto eran irremediables, ya que su cordura queda fragmentada, lo que los pone en un estado de locura. Después de la terapia, los sujetos eran puestos en el motor morfogenético, donde se les insertaba varios tubos como soporte vital. Una vez iniciado el proceso, se les inyecta en el cuerpo una corriente de moléculas precursoras, de las cuales están conectadas al enjambre de nanomáquinas. El sujeto es puesto en un sueño lúcido, donde si es receptivo, logrará controlar el Walrider. Pero, si el sujeto no es receptivo al proceso de producción de nanopartículas, estas rápidamente forman lesiones y malformaciones similares a tumores.
Mentalmente el sujeto pierde toda cordura con la realidad, haciéndolo salvaje y agresivo. A estos pacientes se les dio el nombre de variantes. El Walrider está compuesto de un enjambre de nanomáquinas, de las cuales han mostrado ser colectivamente fuertes y poderosas. Al ser nanomáquinas es casi invisible a los ojos humanos, ya que solo se puede apreciar una sombra negra. Pero si es visto con filtros especiales como la visión nocturna, se aprecia que el Walrider puede tener una forma humanoide. La fuerza y agilidad de las nanomáquinas pueden atravesar cualquier superficie. Además, pueden cargar grandes objetos pesados. Con estas características, el Walrider es una máquina imparable. Murkoff continuó realizando estos experimentos sádicos hasta encontrar a alguien que pudiera controlar el Walrider. Chris Walker fue internado en el asilo de Mount Massive y fue puesto en el motor morfogenético. Como resultado, sufrió varias heridas y una gran desfiguración en el rostro. Posteriormente fue puesto en una celda de contención. El 4 de octubre del 2012, un empleado anónimo envió un correo electrónico señalando las cuestionables condiciones de seguridad del asilo. Paul Marion y Pauline Glick son llamados para investigar quién de los trabajadores está filtrando información. Los agentes revisan los servidores en busca de una posible pista, pero quien sea que lo haya hecho cubrió su rastro perfectamente. Pauline se dirige a los niveles inferiores, cuando mira sorpresivamente al masacrado Chris Walker en su celda. En ese momento aparece Jeremy Blair, presentándose formalmente con Pauline. Jeremy le muestra el motor morfogenético a Pauline, ya que ella es de nivel mucho más alto que su compañero Marion. Al regresar los dos interrogan a Mitchell Haas, quien es la encargada del sistema de los correos electrónicos. Pauline le pregunta a Mitchell cuánto tiempo cree que va a dar a luz, lo que Mitchell le responde que en 6 meses. Los dos la interrogan acerca del correo electrónico que salió desde varios servidores como rebote. Mitchell les dice que todo acceso a la red profunda viene de la autorización del Ejecutivo de Desarrollo de Investigación. Los dos ahora interrogan a Richard Traeger. Richard les explica su puesto y cómo debe minimizar los costos en seguridad. Pero los dos agentes se sienten algo irritados por la actitud ególatra de Richard. Pauline le dice a Richard que no conoce muy bien los alrededores del estado, así que le dice si pueden cenar juntos esta noche. Richard accede inmediatamente, aunque claro que había sido una estrategia de Pauline para sacarle más información. Después de la cena, Richard llevó a Pauline a su casa y él le ofreció algo de beber. Pauline le dice que le gustaría beber un poco de vino. Richard fue a su vinatería y Pauline aprovechó el momento para revisar sus pertenencias. Cuando las copas están servidas, Pauline se dio cuenta que su bebida estaba narcotizada con rohypnol. Furiosamente desenfunda su pistola y amenaza a Richard para beberse la droga. Pauline llama a su compañero y le pide que fuera por ella, ya que encontró un panfleto sobre aborción en las pertenencias de Richard. Los dos parten en camino para visitar a Michelle. Al llegar a su casa, Michelle confiesa que el bebé que está esperando es de Richard. Y este la amenazó de despedirla si no lo abortaba. Así que ella envió el correo electrónico para culpar a Richard. Los dos agentes llegan a un acuerdo con ella, en la que seguiría trabajando para Murkoff, a cambio de dejar su puesto de seguridad. Pauline sugiere que el asistente de Michelle, Waylon Park, tomara su puesto temporalmente. Mientras están en recursos humanos, Richard Traeger aparece y Michelle le dice que ha confesado todo. Richard en un acto violento toma unas tijeras y apuñala a Michelle en el vientre. Paul trata de someter a Richard y este le muerde el antebrazo. Pauline aprovecha el momento para derribar a Richard, y en el forcejeo, Pauline activa el triturador para que jalara el cabello de Richard. La trituradora despellejó su cabello violentamente. Michelle fue hospitalizada, y los resultados indicaron que ella no estaba embarazada. Había sido un embarazo psicosomático. De hecho, otras 3 mujeres en Mount Massive tenían embarazos fantasmas.
El origen de esto se debe a que el motor morfogenético produce unas ondas de baja frecuencia, similar al de las torres de radio. Por lo que provoca que las mujeres alucinen que están embarazadas. Jeremy Blake le comenta a Pauline que todas las mujeres asistentes en el proyecto Walrider serán movidas a otras áreas. Richard Traeger suplica piedad para no entrar al motor morfogenético, pero esto no le ayuda y termina en la máquina. Mientras Jeremy felicita a Pauline por su excelente trabajo. Pauline se retira del lugar después de haber negado una invitación. Richard Traeger termina siendo un variante más.